porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Buenos días para todos y todas. Hoy 21 de diciembre tenemos un programa especial para compartir con ustedes y nuestros televidentes. Queremos visibilizar y exaltar uno de los actos más importantes de la Federación en este 2019, la entrega al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, el informe La Vida por Educar. Crímenes de lesa humanidad, persecución y exterminio contra maestros y maestras sindicalistas, miembros de FECODE entre 1986 y 2010. Un informe que recoge 30 casos de maestros y maestras víctimas de las atrocidades de la guerra y la violencia en Colombia. Un trabajo que llevó más de 6 meses en su concreción y evidencia la tragedia en 10 sindicatos. Pero este es tan solo un paso, porque el compromiso es seguir en el primer semestre del 2020 entregando otros casos que visibilicen los miles de casos anónimos ante la justicia ordinaria donde reina la impunidad. Hoy nuestro programa es un homenaje a las víctimas y a sus familiares que desde FECODE encuentran un soporte para clamar justicia, verdad y no repetición. Él era un profesor del bachiller, era tutor de tesis, enseñaba en la Universidad del Valle, en la sede de Tuluá, enseñó en la Universidad Antonio Nariño de Roldanillo y daba clases de letroescritura a niños. Acababa de salir de una charla porque también capacitaba a docentes. Había tenido una charla en una sede que él tenía donde capacitaba a las personas. Salió a charlar con un compañero de trabajo y amigo, se sentó ahí en la silla en la puerta y llegó un sicario, pues nadie sabía, venía caminando y aquí le quemó a quemarropa, 2 disparos en la nuca y su muerte fue instantánea. Es el Estado colombiano el que amamantó a los grupos paramilitares para que exterminaran a los líderes, a los hombres pensantes, a los que anhelaban cambio. Tenían que desaparecerlos, fuera como fuera. Y por eso la actividad sindical para el Estado se convirtió en una gran amenaza y por eso en el año 2002 asesinan a mi hermano, vicepresidente del Sindicato de Educadores de Caldas Educal, Hernán Ortiz Parra, y me desplazan de mi municipio, Marmato. En estos más de 30 años ha sido difícil la lucha. Fue el primer caso para Colombia en donde fue condenado por la desaparición forzada de él. Estuvo en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, y a partir de ahí comenzaron las persecuciones. 20 años duré con escoltas y todavía sigo buscando verdad y justicia y encontrar el cadáver para darle sepultura cristiana. Según la Escuela Nacional Sindical, entre 1986 y el 2016 se presentaron 6.119 actos en contra de la vida de los maestros y maestras del país, 990 homicidios, 76 desapariciones forzadas, 49 atentados, 1.549 desplazamientos forzados. Se han identificado 400 responsables, entre ellos miembros del Estado, grupos ilegales y civiles. Margarita, Leonardo y María Noelia son el reflejo de las miles de familias del magisterio colombiano que hoy claman justicia, verdad y no repetición. Fueron maestros, líderes sociales, transformadores del país a quienes la violencia atroz les acalló la voz. Estos son 3 de los 30 casos que FECODE visibiliza en el informe que presentó ante la JEP La Vida por Educar. Crímenes de lesa humanidad, persecución y exterminio contra maestros y maestras sindicalistas, miembros de FECODE entre 1986 y el 2010. Hay una disputa por la narrativa. ¿Qué pasó en el país? ¿Qué nos pasó a los colombianos? ¿Cómo se lee el conflicto? ¿A quién afectó o a quién no afectó? ¿Quiénes estaban detrás de las personas que propiciaron X o Y propuesta de un lado y del otro?
pero particularmente a nosotros como movimiento sindical empezamos a decir, si nosotros no contamos la historia, retomamos estos procesos de los compañeros que iniciaron con el Centro de la Memoria, ¿quién la va a contar? Está dividido en 5 ejes temáticos o capítulos. El primer capítulo da un análisis cuantitativo de lo que fue la violencia en contra de la Federación entre 1986 a 2016, que es, digamos, el tiempo letal, más letal de este ataque. En él se evalúan todos los hechos o violaciones en contra de los maestros y maestras miembros de la Federación. El segundo capítulo pues ya es una mirada cualitativa de estos a través de 34 hechos representativos, a través de los cuales evidenciamos que había un ataque dirigido y sistemático en contra de los maestros y los elementos del mismo, es decir, los modos operandi en los que se ejecutó la violencia, los territorios donde se ejecutó y los periodos en que se llevó a cabo ella. En este precisamente capítulo identificamos alrededor de 411 presuntos responsables. El tercer capítulo es una abstracción a través de estos 34 casos se hace una abstracción o teoría del caso, donde se le dice a la sala de reconocimiento de la jurisdicción por qué hay que priorizar el caso y cuáles son los elementos de los crímenes de lesa humanidad que cumplen los casos de FECODE. Y el cuarto capítulo, que es el plan de reparación colectiva que propone la Federación ante el sistema, digamos que puntualmente ante la jurisdicción, como maneras o medidas de reparación dado el ataque y dado, digamos, el daño e impacto identificado a través del informe. Y el último capítulo, que son las consideraciones finales, donde la Federación, digamos, que pone unas recomendaciones ante la sala de la jurisdicción y ante el sistema para que esta violencia no se vuelva a repetir, y una manera también de luchar en contra de la impunidad, que en los casos de FECODE pues está alrededor del 94%. O sea, sabemos que los casos de homicidio, la investigación o judicialización de esos pues ha sido mínima, y en los casos de otras violencias pues casi que la impunidad roza el 100%. A partir de analizar el conjunto de los datos de violaciones y hechos victimizantes contra los maestros, determinamos inicialmente los 13 sindicatos más victimizados en el país. De esos 13 sindicatos, posteriormente lo que hicimos fue una reunión con ellos para socializarles en qué consistía el informe, qué era lo que teníamos que hacer, cuáles eran las tareas nuestras nacionales y cuáles eran sus compromisos regionales. Entonces, regionalmente lo que ellos buscaban era inicialmente unos hechos representativos que dieran cuenta de la victimización y de nuestra hipótesis. Posteriormente a eso, lo que hicimos fue que los delegados de la Comisión de Derechos Humanos Nacional viajamos a esos territorios a recoger los casos y poder entrevistar directamente a las víctimas, porque en los sindicatos no estaban los soportes completos en los casos judiciales y lamentablemente los sindicatos no tenían sistematizado cuál era el daño que había causado la desaparición, el atentado o la muerte de esos maestros. Lamentablemente, de los 13 sindicatos, hubo 3 sindicatos de los cuales nos fue imposible recoger la información. Por temas de seguridad y presencia de algunos perpetradores de la violencia contra el magisterio en algunas regiones, de 13 sindicatos se redujo a 10 en este primer informe ante la JEP. Antioquia, Caldas, Risaralda, Magdalena, Valle, Cesar, Bolívar, Norte de Santander, Santander y Arauca. Hacemos un alto en el camino para darle la palabra al secretario de Seguridad Social, Docentes Territoriales y Pensionados de FECODE, el profesor Carlos Alberto Paz, que tiene información de interés para ustedes. Un saludo muy especial a todos los docentes de nuestro país. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, les reconoce el trabajo realizado en este año 2019 en salir a las convocatorias realizadas por la Central y por la Federación, en estar alertas a cada una de las defensas de nuestros derechos. Es allí también importante decirles que para el próximo año 2020 tenemos que estar atentos y en primera fila para salir a defender y reivindicar los derechos de cada uno de los trabajadores de nuestro país. También agradecerles a los estudiantes, a los indígenas, a los trabajadores, a los corteros, a todos y cada uno de los que participaron desde el 21 de noviembre en el paro nacional. Un paro nacional que tuvo la trascendencia internacional,
donde se muestra la realidad del país, las inconformidades del pueblo colombiano. Es allí donde nosotros, cada uno de los docentes, debemos de seguir diciéndole la verdad al pueblo colombiano y seguir luchando para que el gobierno nacional entienda, dialogue y negocie las políticas que el pueblo colombiano está solicitando. No más muertos en Colombia. Queremos una paz de verdad. Queremos la educación, la salud, con ingresos suficientes para poderlos llegar a una mejor calidad. Queremos que los trabajadores de Colombia vivan dignamente. Por eso, feliz Navidad y próspero año 2020. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Vimos en la Jurisdicción Especial para la Paz la posibilidad de construir un informe de algo que veníamos construyendo desde el 2008-2009, que era una categoría que se acuñó y que se fundamentó y que se ha fortalecido desde la investigación, que era la violencia antisindical. O sea, un tipo de violencia sociopolítica específica con objetivos y fines que fue ejercida contra las organizaciones sindicales y particularmente con la CUT y FECODE, que es el sindicato más afectado a nivel nacional. Es un significado político que esta sociedad que nos ha subvalorado tanto, que nos ha estigmatizado, se dé cuenta que FECODE ha padecido una vulneración de los derechos a la vida, a la libertad, y que en esa vulneración hay muchos maestros desplazados, hay maestros asesinados, hay maestros en el exilio, hay maestros desaparecidos. Eso en cuanto a los maestros, pero también ha significado percibir y valorar el impacto que ha tenido la violencia contra la educación pública, contra las escuelas, toda vez que en muchos lugares la única representación del Estado en una vereda, por ejemplo, es el maestro. Y cuando a ese maestro o a esa maestra se le ha desplazado o se le ha asesinado, queda huérfana la comunidad, los niños quedan también impotentes y eso ha afectado mucho la democracia. El temor de las víctimas a ser objeto de persecución nuevamente y de amenazas, porque el conflicto sigue vivo en muchas regiones y los personajes que llevaron a cabo los asesinatos y demás tipo de persecución contra las víctimas del magisterio aún están actuando a lo largo y ancho del territorio nacional. El informe parte de un equipo nacional de 7 personas que recibió soporte de 15 compañeros en las regiones, la Escuela Nacional Sindical y CTJ. Cuando nosotros recibimos por primera vez la propuesta de parte de FECODE y de la Escuela Nacional Sindical de apoyar este esfuerzo, no lo dudamos porque este país tiene una deuda histórica con los maestros de este país y en particular con FECODE. Y estábamos convencidos que empezar a hacer justicia era reconocer las miles de víctimas que ha tenido FECODE en todos estos años y en todo el país, porque no ha sido un tema
tema concentrado en una sola región, sino en todas las regiones del país. Entonces fue un trabajo muy interesante. El equipo de Derechos Humanos de FECODE hizo un trabajo extraordinario de recolección de testimonios, de información en campo, que fue de una enorme utilidad y además se hizo con mucho compromiso, mucha seriedad y responsabilidad. Fue un trabajo de muy buena calidad. Adicionalmente contamos con la Escuela Nacional Sindical, que además puso una persona dedicada, comprometida, que entendió muy bien que esto no podía ser únicamente el recuento de víctimas, sino que FECODE tenía la posibilidad de plantearle al país ya una hipótesis de lo que había pasado. Entonces, pues nosotros estamos muy satisfechos con el resultado. Creemos que además va a ser de gran utilidad para la jurisdicción. Obviamente esperamos que se convierta en un caso y que pueda realmente tener un desarrollo pronto. El profesor Pedro Hernán Osorio, primer vicepresidente de FECODE, a esta hora le habla al Magisterio colombiano. Una feliz Navidad para todo el Magisterio colombiano y para toda la comunidad educativa de nuestro país. Esta semana que culmina tendríamos una reunión pendiente del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que ha sido trasladada para el próximo 26 de diciembre. En lo que tiene que ver con el trámite del Fondo de Prestaciones en el pago de la sanción por mora que debe cumplirse, 440.000 millones que están destinados del 1.100.000 millones para este año 31 de diciembre para el pago de la mora en las cesantías parciales y definitivas para los compañeros a los cuales se les causó vía administrativa o fallos judiciales antes del 15 de mayo de este año, como quedó definido en el acuerdo entre FECODE y el Gobierno Nacional. En esas circunstancias también debemos decirles que este 31 de diciembre deben quedar aclaradas, saldadas las cuentas, liquidado el contrato para 3 de las 5 regiones que prestaron el servicio de salud en todo el territorio colombiano a los maestros y sus familias y que ya lleva más de 2 años de liquidado. En esas circunstancias, 3 de esas regiones ya no deberían tener problemas el próximo 1 de enero con el represamiento de citas médicas, de prestación de cirugías, de trámite de laboratorio para los maestros. Y las 2 regiones se quedan restantes, el contrato se va a liquidar antes del último día, antes del 30 de enero del año entrante, del año 2020. Esperamos que el año entrante nosotros podamos encontrar resuelto este problema y por supuesto el pago del pasivo prestacional para los maestros conforme a los acuerdos firmados este año el 15 de mayo con el Gobierno Nacional. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE rescató historias de vida, denuncias que reposan en archivos familiares que por décadas han esperado que se haga justicia. Es así como FECODE asume la historia de estos maestros y maestras a quienes la violencia les silenció, pero avivó la voz de sus seres queridos y del gremio para exigir justicia. ¿Por qué configuramos este informe y no otro? Entonces, este informe de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene precisamente el objetivo de mostrar aquí que hubo una intención de desestructurar, acallar, ¿cierto? O cooptar, porque al mismo tiempo hicieron otras acciones para poner a los sindicatos en función del Estado y bajarle su capacidad combativa, y cómo esto fue acompañado con otras acciones de amenazas a los maestros, y que en el último ciclo, después de este genocidio que hubo para nosotros, los maestros bastaba una amenaza porque sabía que podía ser efectiva para calmar la acción sindical.
El informe La vida por educar, crímenes de lesa humanidad, persecución y exterminio contra maestros y maestras sindicalistas miembros de FECODE entre 1986 y el 2010 se entregó ante la JEP y al Sistema Integral de Justicia y No Repetición como una reparación colectiva el 28 de noviembre en un acto donde sus rostros, sus voces y el llanto de indignación por la impunidad que acompaña los casos de parte de sus familiares, FECODE dio el primer paso para la construcción de la memoria sindical. Para la jurisdicción es un voto de confianza que las organizaciones de la sociedad civil entreguen y, digamos, de alguna manera le den la oportunidad a la jurisdicción de abrir nuevos casos o incluir estos expedientes o nuevos casos en los macrocasos o abrir nuevas líneas de investigación. Es una oportunidad para restaurar a las víctimas, y cuando hablo de restaurar es tener un sentido complejo del concepto de justicia que va tanto por la investigación como por la restauración, en donde el primer paso es la entrega de informes que garantiza, o por lo menos es el abrebocas de la participación de las víctimas en el marco de un proceso de esclarecimiento y de respuesta. ¿Por qué ocurrió esto así? ¿Por qué a los educadores? ¿Qué intereses movían a que esto terminara por golpear al alma del país? ¿Quiénes daban las órdenes? ¿Qué intereses los movían? ¿Qué perspectivas políticas habían en contra del sindicato? ¿Qué intereses económicos? ¿Qué intereses regionales? Porque nuestra tarea es justamente ir más allá de la constatación de los casos. Nos compete hacer la explicación histórica y establecer las responsabilidades históricas, las responsabilidades de ética política sobre esta realidad. Y esperamos que esta contribución ayude a que estas cosas nunca jamás vuelvan a producirse, que por ningún motivo una maestra o un maestro en Colombia sea asesinado. Hay diferentes intereses, y lo voy a decir así, porque algunas víctimas que nosotros tenemos son personas que perdieron todo. O sea, los hijos no estudiaron, están en la pobreza, entonces ellos esperan medidas de reparación porque no recibieron ni siquiera una pensión de sobreviviente, no hubo una indemnización. Entonces hay un sector de las víctimas que esperan mínimamente haber reparado porque sus vidas fueron destrozadas como familias. Para otro sector, por ejemplo, los desaparecidos o a quienes enlodaron su nombre, hay víctimas que lo único que piden es que se le dignifique la vida de estas personas que fueron dirigentes. El sindicalismo en general no es el estigma que se le está dando, sino que es una dimensión que le aporta a la conformación de la democracia, a la configuración de la misma. Uno puede preguntarse cuánto daño se le causó a las familias de los maestros, a los estudiantes, a las escuelas en las veredas y a la sociedad en cuanto a la continuidad de la educación y en cuanto a la afectación a la vida democrática. Delegados y los representantes de derechos humanos, con los cuales nos reunimos previo a la entrega del informe, una de sus responsabilidades y tareas para las 33 filiales, como tanto para las que no presentaron casos como las 10 que los presentaron, es que en este primer semestre del año 2020 podamos hacer una segunda entrega de casos, recogiendo otros casos de esos 10 departamentos y de otras regiones que sabemos que existen hechos representativos que pueden ampliar nuestro informe presentado. Su legado vive en nosotros y luchamos y exigimos nuestros derechos. No nos quedamos callados. Cuando mi hijo tenía 3 años me dijo, mamá, ¿y por qué yo no sé a dónde visitar a mi papá, a dónde llevarle flores? Como dicen que está muerto. Esa es una pregunta y una incógnita que no le he podido dar respuesta, como muchos de los desaparecidos que hay en Colombia. No desistan de esta autoridad y de esta fuerza y de esta responsabilidad histórica. Y trabajemos juntos por la verdad para que la convivencia sea posible en Colombia, convencidos de que la guerra no sirve para nada, todo lo que la guerra tocó lo dañó, y para que juntos, unidos, caminemos por caminos de no repetición y que nunca más
ninguna maestra ni ningún maestro sean asesinados en Colombia. Terminamos nuestro encuentro de hoy editorializándolo con el profesor Nelson Javier Alarcón, presidente de FECODE. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a toda la comunidad educativa y al magisterio colombiano. Desde FECODE rechazamos las amenazas de las cuales está siendo víctima nuevamente el Comité Ejecutivo de FECODE. Exigimos al Gobierno Nacional, a las diferentes entidades, a la Fiscalía General de la Nación, para que verdaderamente se inicie un proceso de investigación y se dé con los directamente responsables de esta situación que atenta contra la estabilidad y la integridad de nuestros compañeros y compañeras del Ejecutivo de FECODE. El pasado 28 de noviembre, el Comité Ejecutivo entrega y radica a la vez ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante la Comisión de la Verdad el informe de 34 casos de los cuales FECODE, nuestros maestros y maestras, hemos sido víctimas en el conflicto que vive hoy Colombia. Esperamos que realmente por parte de la JEP se pueda retomar este caso y se dé verdaderamente con los responsables de los asesinatos y desapariciones de nuestros compañeros y compañeras que van en este informe. Esperamos realmente que se pueda iniciar y dar curso al mismo, y lo que hoy requiere, necesita FECODE, los maestros de Colombia, es la verdad. Que se sepa de una vez por todas quién o quiénes son los responsables de los asesinatos y desapariciones de nuestros compañeros y compañeras maestros. Para FECODE es de gran importancia este informe, y más que el informe es la responsabilidad histórica que tenemos con nuestros maestros, maestras, con sus familias, con el pueblo colombiano y por supuesto con el Estado. Por eso esperamos que realmente se esclarezca cada una de las violaciones de derechos humanos que se han cometido a lo largo y ancho de la historia de Colombia contra el magisterio colombiano. Estas festividades de fin de año tienen un carácter social diferente a las anteriores. Continuaremos con nuestras actividades en el marco del paro nacional, desde todas las convocatorias y movilizaciones, cacerolazos, plantones, en contra de las políticas de este gobierno nacional, en contra de la reforma tributaria que desafortunadamente esta semana en el Congreso de la República se aprobó en contra del pueblo colombiano, que afecta a nuestros compañeros y compañeras, a los ciudadanos, y que beneficia desafortunadamente a los más ricos, que son bien pocos en este país. Nosotros rechazamos todas estas medidas, pero a pesar de eso seguiremos y vamos a seguir avantes y dispuestos a la movilización, a ir a nuestras regiones para acentuar mucho más este gran movimiento y el gran paro nacional, porque hoy el gobierno nacional tiene que sentarse con el Comité Nacional de Paro para negociar nuestro pliego nacional de peticiones. Un pliego que es concertado con el pueblo colombiano, un pliego que cada uno de los sectores que se han unido y siguen uniéndose a este gran paro nacional lo han plasmado y refleja el inconformismo, la inequidad que hoy tiene el pueblo colombiano. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE los invitamos para que compartan con sus seres queridos, sus familias, en estas festividades y en esta Navidad, pero que también estemos atentos y alertas frente a todas las actividades que se organicen y se tracen desde el Comité Nacional de Paro en el marco de la movilización. Una feliz Navidad para todas y todos. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE y toda la información oficial e institucional en las redes sociales y nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.